Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Martes 9 de junio de 2020. Bienvenidos. Como siempre, nos da muchísimo gusto compartir con ustedes desde muy tempranas horas de la mañana, con todo un paquete informativo y el desplazamiento, por supuesto, de nuestros equipos en todo el territorio nacional para llevarles a ustedes, junto a nuestras cadenas afiliadas de televisión, la información más inmediata ocurrida en las últimas horas. Ahora pasamos hora y media, desde luego, a hacer un análisis político sobre la situación de emergencia alrededor del COVID-19 y especialmente cuando la Sala de lo Constitucional el día de ayer en horas de la tarde-noche emite una sentencia de inconstitucionalidad de los decretos ejecutivos emitidos por el Ministerio de Salud que ordenan una cuarentena domiciliar obligatorio o que declaraban un estado de emergencia nacional. ¿Cuáles fueron los argumentos? Bueno, para empezar, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional dos decretos aprobados por la Asamblea Legislativa que constituyeron la base para que el Poder Ejecutivo emitiera decretos ejecutivos que regulaban la cuarentena familiar. Luego declaró inconstitucionales los decretos del Ejecutivo que ordenaban la cuarentena domiciliar, ya que producían los efectos de cuarentena domiciliar obligatoria para todos o varios habitantes del país o eran desarrollo de normas legislativas. En pocas palabras, les dice, la Sala ordena que en un tiempo de 4 días, Asamblea Legislativa y órgano ejecutivo emitan normas constitucionales que regulen la pandemia del COVID-19. De lo contrario, esta situación llega hasta el día viernes. Hoy, para hablar de estos y otros temas, me acompaña acá en nuestros estudios el presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Mario Ponce, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarme. Muchas gracias, muy buenos días, Ernesto, y un saludo muy especial a nuestros amigos televidentes y por supuesto a todo el equipo técnico de Megavisión que hace posible que esta imagen y esta entrevista llegue a todos los hogares salvadoreños. Gracias, presidente. Sin duda alguna, esta es una situación en la que los pone a trabajar nuevamente y a estar frente a frente con el Ejecutivo y trabajar para que en menos de 3 días o 4 días esté listo una nueva normativa, ¿cierto? En efecto, yo creo que la Sala al final retoma el mandato que nos dio para trabajar el decreto 648, pero si tú te das cuenta, empieza a hacer un examen de los decretos que ya fueron de alguna manera aprobados. Que fueron aprobados y que ya tuvieron, digamos, terminó su vigencia. Sí. Me refiero a los decretos de suspensión de garantías constitucionales. La Sala lo que termina dentro de esos decretos, porque son 3 decretos, el 594 que se prorroga con el 611 y el 611 se prorroga con el 639. Entonces la Sala lo que le dice, lo que nos dice ahí es de que esos decretos de suspensión de garantías constitucionales no llenan los presupuestos, no se justifican para poder de alguna manera restringirle los derechos de movilidad y de tránsito a los ciudadanos. Por último, termina invalidando los decretos ejecutivos dados por el Ejecutivo, aún el último que 29. Con el cual el Ejecutivo había determinado, digamos, la cuarentena y la emergencia nacional, que es el decreto 29, de manera tal que nos manda que en 4 días tengamos una norma que nos permita atender la pandemia, pero siempre, digamos, y ya no dice de forma que trabajemos de forma conjunta. Si ves, en este caso en particular dice tiene que tener una norma. En ese caso en particular tenemos que sentarnos con el Ejecutivo, pero ya no en relación a aquel debate, que obviamente sí, que duramos 6 días, sino que nos sentemos y veamos, digamos, qué es lo que necesita el país en este momento para poder, digamos, manejar las cuarentenas y qué necesita en este momento el país para poder aperturar
digamos, la economía y otros aspectos de la vida del país. Ok, el presidente sale al paso con una reacción y dice lo siguiente: la Sala de lo Constitucional nos acaba de ordenar que dentro de 5 días asesinemos a decenas de miles de salvadoreños. ¿Es así? ¿Se entiende así esto? No, yo no comparto. Respeto la opinión, pero obviamente no la comparto. La Sala lo que está haciendo es dejando bien sentada, digamos, el respeto al marco constitucional en un Estado de Derecho. Y de hecho lo que está diciendo la Sala, cualquier norma que obviamente venga y atropelle derechos individuales y colectivos de los ciudadanos y que esta Sala va a estar de alguna manera en la defensa de los mismos. Entonces lo que está haciendo la Sala es ordenándonos y diciéndonos que para poder decretar una ley de restricción de garantías constitucionales, tenés que motivarla y tenés que demostrar, digamos, el por qué la estás dando. Es más, si tú lees en todos los folios, creo que eso está en el folio 20 y 25, te dice la Sala de que puede ser que de hecho se necesite un estado de excepción, pero debe justificarlo. Debe justificarlo. No puede, de alguna manera, dice la Sala, usted venir y aprobar la suspensión de garantías constitucionales sin antes, obviamente, demostrar que, en efecto, una cuarentena o una restricción de derechos constitucionales es efectiva para poder detener el avance de la pandemia. Dice que no está comprobado o no demostramos, no comprobamos de que, en efecto, esa medida ayudaba a detener, digamos, el avance del contagio del virus. Entonces, en otras palabras, lo que la Honorable Sala de lo Constitucional determina es que no se puede justificar el hecho de que existe una pandemia para poder violentar derechos constitucionales de los ciudadanos. No se puede justificar, digamos, a través de una pandemia, el hecho de violentar derechos humanos. Y si ves, te lo está diciendo. Tampoco se puede justificar, dice la Sala, cualquier otro acto jurídico provocado por cualquier funcionario tomando como base la pandemia. Entonces, dice, la pandemia no puede ser utilizada como justificación para atropellar derechos elementales de los salvadoreños. A ver, la Sala declara inconstitucional la cuarentena domiciliar y deja vigente por 4 días el actual Decreto 29. Esto es bien importante. ¿Por qué lo digo de esa manera? Es importante ponerle atención. O sea, lo que está vigente lo que está vigente hoy en día será hasta el día viernes o el sábado, creo. El ¿sí? Viernes. Viernes, sí. Es a partir de ahora. Ellos lo dieron con el día de ayer, o sea, parte martes, miércoles, jueves y viernes. Y viernes. Sí. Si el sábado no hay un acuerdo, tiene que haber un acuerdo. Mira, se termina la cuarentena. Sí, mira, aquí lo que estaba revisando, por ejemplo, el análisis de la sentencia, y creo que obviamente es necesario la parte que obviamente estamos abordando. Sí. Nos da 4 días. La Sala mandata que dentro de esos 4 días la Asamblea y el Ejecutivo podrán emitir la normativa que se considere pertinente para los efectos del control de la pandemia. En esta ocasión, el mandato es de carácter potestativo, ¿verdad? Entonces te está diciendo, es una orden, no es que vean si pueden de alguna manera ponerse de acuerdo, tiene que haber un acuerdo. Eso te está diciendo. Sí. No pueden venir y decir, no hay justificación alguna para no tener acuerdo. Ahora, y si ya esto no lo cumplen, yo no sé realmente si le voy a dar la razón a quienes en su momento están diciendo en este país no se está respetando la ley, ni de un lado ni del otro. Pues, no sé si tú leíste el comunicado que nosotros emitieron, ya lo vamos a analizar, por cierto. Sí. Ese comunicado va en ese sentido. Si ves, nosotros no estamos siendo de alguna manera... digamos, no estamos manejando un lenguaje confrontativo con el Ejecutivo, somos muy respetuosos. Y esto es que 84 cabezas, obviamente, que piensan totalmente diferente, pero hemos llegado, digamos, a la conclusión, como órgano colegiado, como órgano legislativo,
que no podemos estar manteniendo un discurso, digamos, de confrontación. Eso se lo hemos pedido a los diputados, porque eso en primer lugar no resuelve en nada los problemas de la gente. Ahí segundo, está, en pantalla. Segundo, nos provoca daños a la imagen país hacia el exterior en relación a la colocación de los bonos salvadoreños. Entonces, en ese sentido, si ves el comunicado que te dice, no sé si lo puedes acercar. Mira claro. Lo dice que varios aspectos. Dice que desde el inicio de la pandemia hasta la fecha, emitiendo 48 decretos legislativos en una dinámica de reuniones. Voy a resumirlos un poco. Que desde nuestra propia esfera de competencia esta asamblea ha aportado normativas. Sí. Que en lo que respecta a las contrataciones de la ley LACAP, dice, incluyendo las municipalidades, se debe observar la ley LACAP sin aplicar el régimen de emergencia por no encontrarse esto en vigor. Es decir, señores alcaldes, apliquen la ley LACAP, no pueden ignorarla. Eso le está diciendo. En efecto. El alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, a raíz de esta publicación, saca un gesto de lamentar, ahí su ícono. Sí. Es decir... lamento que el señor alcalde de San Salvador, a quien obviamente respeto, pero no comparto algunas, opiniones vertidas por él, porque pareciera que se vuelve demasiado populista y cree que el irrespetar la ley o pasar por encima de la Constitución o la ley, el no observar una ley, eso es popular. Aquí estamos en un Estado de Derecho donde realmente tenemos que cumplir al pie de la letra la Constitución y las leyes que nos rigen. Lo que nosotros, este comunicado que nosotros hemos sacado, no va en el sentido de dar una orden. Estamos advirtiendo que pueden tener consecuencias los actos jurídicos al margen de la ley. Solo les estamos advirtiendo. ¿Y por qué lo hicimos? Primero porque había una gran cantidad de alcaldes del interior del país que estaban manifestando qué hacían para poder hacer compras. Que si ellos podían seguir haciendo compras directas, obviando los pasos que determina la ley LACAP. La respuesta, por supuesto, de este servidor es que ellos tienen que de alguna manera tener pleno conocimiento de las normas y tienen capacidad para poder contratar un abogado, pero les dije, miren, no pueden. En ese sentido, ¿esta sentencia de la sala les da la razón a ustedes? Mientras no existe un decreto de emergencia nacional, y es que nosotros no hemos estado en contra. Fíjate que la tormenta Amanda nos golpea día 30 para amanecer 31 y todos sabemos todo lo que pasó. Nos reunimos esperando el tal proyecto de decreto de emergencia nacional para respaldar al Ejecutivo y poder hacer compras directas para salir al encuentro de la gente. Nosotros terminamos a las 12:45 de la noche y la tal petición no llegó. Nos volvimos a reunir, eso fue domingo. Nos volvimos a reunir jueves e igual seguimos esperando, tampoco llegó. No es que la Asamblea no haya querido darle el decreto de emergencia nacional, nosotros hemos estado en la disposición. Esta legislatura, de la cual obviamente yo soy el que coordino, digamos, la parte administrativa y hemos llevado, digamos, hemos actuado, digamos, de forma urgente. ¿Cuántas plenarias extraordinarias hemos celebrado desde que tomé posesión? Hemos actuado de acuerdo a las circunstancias y sobrepasando las expectativas que tenían los salvadoreños. Ya los salvadoreños no ven que la Asamblea actúa de forma tardía sobre la solución de un problema. Hoy actuamos de forma inmediata y tenemos que estar a la par de los otros órganos de Estado para poder resolver los problemas. En este caso, yo quiero de alguna manera manifestarte que, es más, en este momento, anoche, digamos que ya conocíamos la sentencia, y hoy en la madrugada, ya tomamos algunas, es más, estoy haciendo algunas consultas con los miembros de Junta Directiva para provocar una reunión a las 9 de la mañana. Y les estoy pidiendo que dejen sin efecto cualquier reunión que tengan ellos, me refiero a los miembros de Junta Directiva, en otras comisiones, para que se incorporen a la reunión de Junta Directiva. ¿Por qué? Porque hay nuevos elementos. Esta sentencia a la sala nos provoca que nos reunamos de forma urgente. O sea, nos manda que nos reunamos de forma urgente para poder de alguna manera tener una comunicación con el Ejecutivo y buscar una salida. Nosotros no hemos cerrado las puertas y no las vamos a cerrar.
Estamos digamos, a la disposición de trabajar junto al Ejecutivo. El Ejecutivo tiene que entender que no podemos de ninguna manera estar divorciados. Él por un lado y nosotros por otro. El Estado es un todo. Lo conforman 3 órganos. Por lo tanto, el artículo 86 nos manda a que nos colaboremos entre sí para poder resolver. Y ahora más que nunca con esta sentencia de la sala. Así es. Que les ordena y les da 4 días. Pregunto, entonces, si en 6 días no lograron ponerse de acuerdo, ¿lo podrán hacer en 3 días? Aquí hay una cosa, Ernesto, que creo que esto nos ayuda a resolver. ¿Cuál fue la diferencia entre el Ejecutivo y el Legislativo en esa reunión de los 6 días? ¿Por qué crees que no se logró construir un acuerdo en el cual nosotros estuviéramos a favor? Porque sacamos de ese proyecto de ley un capítulo, el capítulo de la restricción de garantías constitucionales, y el hecho de dejar quién sale el día lunes, quién sale el martes, quién sale el miércoles, eso es restringir libertades. ¿Viola? Entonces eso era meter un capítulo de restricción de garantías constitucionales a través de la aprobación de una ley con 43 votos. Perdóname, y la Constitución te manda que para poder suspender garantías constitucionales tiene que cumplir con los presupuestos siguientes. Tiene que haber votación nominal y pública, tiene que ser voto calificado y tiene que haber una justificación. Hoy la sala lo dice, miren, justifiquen si realmente eso procede. Entonces, lo que nosotros quitamos de ese decreto 648 que lo declaró inconstitucional el presidente al sábado anterior, el cual no ha llegado hasta este momento a la Asamblea, el veto no ha llegado, lo que quitamos de ahí fue el capítulo que tenía, digamos, la suspensión de garantías, porque estábamos suspendiendo garantías en parte. ¿Vea? Porque restringirte de que hoy no te toca salir a ti, le toca salir a quien tenga números, digamos, el último número par. ¿Vea? Entonces era de alguna manera te estamos restringiendo tu libertad de movilidad. Esa es la situación con la cual estamos en este momento. A ver, si en 6 días no pudieron ponerse de acuerdo, ¿lo van a lograr en 3? Es que lo que no nos pusimos de acuerdo, ya te lo expliqué, es este capítulo. Lo que tiene que ver con... vamos a ver. Y ahora entonces... Veamos el tema de la emergencia nacional. Sí. Si el Ejecutivo este día nos manda una solicitud de emergencia nacional para justificar la adquisición por la vía directa de bienes y servicios, nosotros estamos a la disposición de dárselos. Es más, como son actos jurídicos, digamos, provocados por una pandemia y ahora 2 tormentas, puede tener efectos retroactivos, aunque quiero aclarar, los efectos retroactivos de la ley solamente los declara la Corte Plena, no la Asamblea. Aunque nosotros lo pongamos, tendrá retroactividad, porque todos esos actos jurídicos que no tienen respaldo legal deben de estar respaldados para que no vengan las patrimoniales o las responsabilidades administrativas para los funcionarios y los alcaldes que de alguna manera tomaron algunas decisiones con base a este decreto ejecutivo. Nosotros estamos en la disposición de resolver esta situación. No andamos buscando, digamos, que paguen o que vengan y sufran las consecuencias por el hecho de haber tomado acciones o decisiones a través de decretos ejecutivos. No estamos buscando revanchismo. Queremos resolver el problema y se lo hemos dicho al Ejecutivo. Esta Asamblea está a la disposición. Mira, solo más voluntad política de lo que ha tenido esta legislatura no puede haber. Ningún presidente ha tenido a disposición de un solo 3.000 millones de dólares. La emisión de deuda para cubrir el déficit, que es equivalente a 700 millones de dólares para cubrir el déficit del presupuesto 2020. La emisión de letes para cubrir las deficiencias de caja de este ejercicio fiscal. Entonces te digo, ningún presidente ha tenido todas las herramientas y los recursos como lo ha tenido el presidente Nayib Bukele y su equipo de gobierno. Ahí te decimos en el comunicado, hemos dicho, hay medio centenar de decretos y entre ellos están los vetados. Al final ya es parte de la historia. Claro. Pero, repito, hemos estado a la disposición de resolver problemas y no de crear problemas.
perdón un poco por la insistencia de decir, bueno, si en 6 días no lo lograron, en 4, o sea, ¿qué me hace pensar que entonces sí se va a lograr establecer un parámetro que determine? Y la otra gran pregunta, ¿será entonces que si hay un acuerdo, será que puede alargarse la cuarentena? Esa es otra de las preguntas que se está haciendo. Yo no te puedo, sobre eso último, no te puedo asegurar nada porque de hecho está comprobado y lo están diciendo los expertos que, bueno, ¿cuántos días estuvo en cuarentena la ciudad de Wuhan? Dice que son 75 días o 74 76 días. creo, por ahí, Bueno, creo que andaría. Entonces, ahorita El Salvador creo que va en primer lugar en el país que más cuarentenas ha tenido, de acuerdo a la información que teníamos hasta el día de ayer. Entonces, y como para esto obviamente nadie estaba preparado, y en eso compartimos con el presidente, nadie puede estar preparado para poder detener una pandemia, no conocíamos el diseño, los protocolos adecuados para poder detener el avance del virus, pero repito, ¿será que la cuarentena puede ser de alguna manera focalizada? Una primera pregunta. ¿Será que la cuarentena puede ser término medio? ¿Verdad? Tratar de decir, bueno, ¿cómo vamos a manejar la cuarentena a partir de la aprobación de un posible decreto? Yo no me quiero comprometer porque al final el órgano legislativo, por ser un órgano plural, tiene, una visión totalmente dispersa y tenemos que ver cómo logramos construir un acuerdo que nos permita resolver el problema. ¿En manos hoy, de qué? En este momento, ¿qué es prioridad para ti y para mí y para el Ejecutivo? La ley de emergencia nacional. Primero resolvamos la parte que tiene que ver con aquellos actos jurídicos que no tienen respaldo legal. Me refiero a aquellas compras directas que pueden caer en hallazgos, en responsabilidades patrimoniales, de las cuales pues hay que buscar cómo resolverlo. Primero hay que ver la ley de emergencia nacional. Después hay que analizar si es posible mantener una cuarentena focalizada. ¿Quiénes entrarían a cuarentena? Hay que ver también ese tema, quiénes deberían de entrar a cuarentena. Ya nosotros en ese 648 están todos los elementos de juicio que fue trabajado por el Ejecutivo y el Legislativo. No hay a dónde perdernos, Ernesto. ¿Por qué? ¿Por qué no hay dónde perdernos? Porque en lo único que no estuvimos, y te lo repito, no estuvimos de acuerdo fue en no aceptar el capítulo que tenía que ver sobre con restricciones, la suspensión de garantías de los ciudadanos. El vicepresidente de la República en otro medio está dando declaraciones y dice que la sentencia de la Sala de lo Constitucional textualmente, sustancialmente no cambia la situación, simplemente está jugando con horas de diferencia que pudieran ser fatales si no hay acuerdo entre la presidencia y la Asamblea Legislativa. Regreso un poco al punto medular por la cual yo insistía. Si no hicieron en 6 días, lograron ponerse de acuerdo, no digo que fue culpa de ustedes, ni estoy culpando al otro, ¿cómo esperamos que esto se logre en 3 días? Aquí el mismo vicepresidente lo está diciendo. Simplemente está jugando con horas de diferencia que pudieran ser fatales. ¿Qué va a pasar? Mira, yo como conozco al doctor Ulloa y sé que ha sido, digamos, uno de los abogados que más recursos han presentado a la sala en cuestiones puramente democráticas, digamos, fortalecer nuestro sistema democrático, ya todos conocemos la historia. Sí. Por lo tanto, cualquier opinión vertida por él en este sentido no abona, digamos, si él está haciendo, digamos, algunas aseveraciones de que prácticamente se está poniendo, con la sentencia se está poniendo en peligro la vida de muchos salvadoreños. Pues eso hay que analizarlo, pero no hay que ser obviamente negativo. Sin embargo, nosotros queremos ser un órgano legislativo responsable y queremos trabajar de la mano. Ya hay elementos suficientes para construir acuerdos políticos y los tiene el 648 que fue vetado. El 648, ¿por qué lo vetó el presidente? Lo vetó aduciendo de que no logramos construir acuerdos entre ambos, entre órganos. Tuvimos 6 días. Si revisás y ves, están grabados los audios, están grabados los videos, ves en la mayoría de los artículos, de 44 artículos, estábamos de acuerdo en... ¿De qué valió 35, el 648 todo el sacrificio que se hizo, artículos?
¿De qué valió y la todo parte eso? fundamental de la emergencia nacional, la parte fundamental de la cuarentena, en lo que no estábamos de acuerdo, ya te lo repito, Sí, okay. es en la parte de suspensión de garantías constitucionales. Entonces, ahí está el acuerdo. Trabajemos el 648, lo rescatable del 648, la parte de la emergencia nacional, si va a haber cuarentena, que el Pleno de alguna manera determine si hay voluntad política para seguir manteniendo en cuarentena y hasta qué momento. Y la parte de la apertura económica. ¿Cómo se va a dar la apertura económica? Vean, de forma gradual. ¿Cuáles van a ser los protocolos diseñados para cada uno de los sectores productivos? La industria, para poner como ejemplo. Sin embargo, el vicepresidente, y lo está consignando la cuenta de la sección política de la prensa gráfica, la única que se puede tomar, entendería que quisieron decir que cómo se puede tomar esto es acatarla. Dice, estamos en un Estado de Derecho, es un Estado de Derecho, va a ser acatada, no hay ninguna duda, no hay otra opción, sino sería desacato sentencia. Mira, yo lo que te puedo decir, no puedo en primer lugar venir y, digamos, descalificar la decisión de la Sala de lo Constitucional de la Suprema Corte. En primer lugar, porque son los jueces, no hay otro nivel, es lo máximo en materia de justicia constitucional. Para mí, si vos me preguntás qué te parece la sentencia, la respuesta que yo te puedo dar, la sentencia de la Sala, desde mi punto de vista, es una sentencia idónea, necesaria y proporcional. Está buscando respetar los derechos individuales de los ciudadanos. Está buscando la sentencia de la Sala que no se sigan atropellando, no se sigan violentando derechos humanos. Y está, de alguna manera, mandando un mensaje de que ningún órgano puede utilizar como justificación, en este caso, una pandemia, para romper el esquema democrático o el orden democrático del Salvador. O sea, no puede justificarse una pandemia para romper un Estado democrático. No puede justificarse a través de una pandemia para violentar derechos humanos. Eso es lo que nos está diciendo la Sala. ¿Está consciente el presidente del Congreso, y la misma pregunta se la podría hacer yo a los funcionarios, que este limbo, estas discrepancias, estas diferencias, esta confrontación en algún momento ha llevado a la misma ciudadanía ya a tomar decisión? No hay confrontación, Ernesto, por Dios santo, no hay confrontación. Confrontación es cuando hay dos peleándose. ¿Y hoy? No, pero perdona, y decime, ¿estoy hablando yo en palabras groseras en contra del presidente? No. Hablo de confrontación en términos de... La Asamblea Legislativa ha sido confrontativa, no. Fíjate que nos hemos medido, habrá unos 2, 3 diputados que de alguna manera se nos salen del control, pero no es el órgano, trabajo, no es el órgano legislativo por sí, que es el que viene y se vuelve contestatario y con palabras obviamente no adecuadas en contra del Ejecutivo. ¿A qué quiere Nosotros no hemos agredido al Ejecutivo. ¿A qué quiero llegar con esto? La población está en la calle ahorita. Si no, estamos totalmente por eso. Pero el punto de que la gente ha salido es porque la gente ya no aguanta, digamos, o ya no tiene posibilidad de seguir manteniendo a su familia sin tener de dónde tomar. La necesidad de trabajar para generar ingresos y poderse costear, te digo, la gente ha salido porque ya no hay recursos en casa y hay que ir a buscar esos recursos, producto de un esfuerzo de ese salvadoreño, digamos, que gana con el sudor de su frente el sustento diario. Los salvadoreños somos arrechos, somos en este sentido aguerridos y no nos detiene ninguna situación, por muy difícil que sea. Hemos sobrepasado terremotos, esta pandemia la vamos a pasar y nos vamos a levantar, de eso estoy totalmente seguro. El punto es, Ernesto, que lo que en este momento, la lectura que tú puedas hacer de por qué los salvadoreños han salido a la calle a hacer sus labores cotidianas, a volver a su vida normal, cuidando siempre las medidas sanitarias, yo creo que hay que verlo como una necesidad, que la gente no quiere estar supeditada a una ración de comida, pues quiere devengar con su propio sudor lo necesario para llevarle comida a sus hijos, pero no quiere estar supeditado
a raciones de comida. Ok, ¿qué viene ahora? ¿Convocatoria a reuniones de trabajo? Voy a hacer una pausa y regreso para que sigamos hablando sobre esto. Y también hablemos sobre esa disponibilidad que existe, obviamente. Se tiene que buscar algún, digamos, como protocolo de entendimiento o camino que allane un encuentro más armonioso entre en esa mesa de negociación. Es interesante que lo conociéramos esta mañana con usted. Vamos a la pausa, regresamos. Gracias por estar con nosotros. Son las 7 en punto. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos en este análisis acerca de la decisión o la resolución emitida por la Sala de lo Constitucional, la cual ha declarado inconstitucional decretos que rigen la cuarentena, fija plazo al Ejecutivo y al Legislativo para lograr un acuerdo. ¿Qué viene por delante? Sobre todo cuando se trata de convocar a reunión ahora de manera urgente. Mira, yo quiero terminar la parte anterior. Okay. Quiero decir lo siguiente. El modular posturas no es confrontar. La sala está haciendo su trabajo y lo está haciendo bien. Okay. Alguien puede decir tarde. Nunca es tarde. Vea, lo ha hecho en el momento oportuno. Si alguien cree que la gente ha salido a la calle por la sentencia de la sala, yo lo que te quiero manifestar en ese caso en particular, que no es la sala la que ha mandado a salir a buscar el sustento diario, es la misma necesidad de subsistencia que tienen los salvadoreños y han salido para poder subsistir, para poder sobrevivir. Entonces no es porque la sala dio la sentencia anoche la gente ha salido. Es más, esta sentencia no existía el día de ayer y ayer ya habían... Ya en la mañana ya habían bastante tráfico, digamos, en el transcurso de la mañana. Por lo tanto hay que verlo como una necesidad natural del ser humano. El tratar de sobrevivir y de subsistir ante una situación precaria provocada en este caso por la pandemia y por supuesto las tormentas que nos vinieron y nos golpearon. Nosotros vamos a provocar una reunión como junta directiva y vamos a ver si la hacemos extensiva a la comisión política, en este momento solo con junta directiva, para ver si fuera posible, digamos, provocar una sesión plenaria este día, siempre y cuando el Ejecutivo, el ciudadano presidente, nos envíe una solicitud para resolver esto. No podemos esperar 4 días. Claro. Nosotros tenemos ya insumos suficientes. Y repito, no tenés que ir a inventar el agua caliente. Ya lo trabajamos en los 6 días. Si lo que la sala ha expulsado del ordenamiento jurídico son todos aquellos decretos que al final, en efecto, los decretos legislativos 594, 611 y 639 se convirtieron en decretos ejecutivos. Entonces lo que la sala dice, bueno, yo declaro inconstitucional estos decretos, ¿verdad? Porque fueron excesivos, fueron demasiado exceso, ¿verdad? En la cual se le limitó al ciudadano la movilidad, digamos, de tránsito, y por el simple hecho de violar una cuarentena se le llevó a un centro de cuarentena donde está expuesto a un contagio. Entonces lo que dice la sala, esa decisión del 594, del 611 y el 639 fueron decisiones, digamos, demasiado fuertes o fuera de lugar. No justifica, no se justifica que a través de una cuarentena y de la restricción de derechos constitucionales tú vas a disminuir, digamos, el avance de la pandemia. Entonces lo que te está diciendo la sala, miren, esta no es una medida que obviamente pueda servirle al país, busquen otras. Y ahí dentro de esas otras yo creo, Ernesto, que tenemos muchos elementos en común entre el Ejecutivo y el Legislativo que están plasmados en el 648 recién vetado por el presidente. ¿Se saca de la mesa o del aire o del ambiente la idea de superar el veto con esta sentencia de la sala?
de superar yo no soy el de decreto la, 648? Mira, yo no soy de la idea, porque eso sería entonces, eso sí, ya entrar sería, de nuevo. allí te tomo la palabra. Entre el día de ayer y el día de ahora hay una diferencia, hay elementos que no estaban el día de ayer, y ese elemento se llama sentencia. Y ya lo dije, esa sentencia de la sala ha venido a modular posturas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que nos podemos sentar, podemos ponernos de acuerdo, ¿verdad? Porque ya tenemos un trabajo avanzado y ver qué se puede rescatar de ese decreto 648. El presidente lo vetó porque aduciendo de que el legislativo se le impuso al ejecutivo, pero no es así. Si revisás, tenemos los audios, tenemos los videos, tenemos la transcripción de qué es lo que logramos acuerdos de esos 40 y pico artículos. Entonces, en ese caso en particular, yo lo que quiero invitar al Ejecutivo a que lo más pronto posible, si es posible este día, nos sentemos y trabajemos, revisemos lo que tenemos en este momento y tratemos de resolver. No es imponerle, porque digamos, venís, el día de ayer yo escuché las opiniones vertidas. Algunos superemos el veto. Los que somos de alguna manera muy cautos, que somos, analizamos primero, vemos qué consecuencias pueden haber, digamos, de tomar decisiones así abruptas. Dijimos, hay que esperar el momento. El veto del presidente no ha venido, eso es lo que dije yo ayer. Claro. Por lo tanto, hay que esperar y ver qué sucede mañana. Hoy hay un nuevo elemento que nos permite de alguna manera no estar pensando en superar vetos, porque entonces la Asamblea caería en lo que tú ya dijiste, en la confrontación. Entonces, no hay que evitar por todos los medios la confrontación, hay que construir. Y ese es el mandato que tenemos. Por lo tanto, si alguien en particular está creyendo que la Asamblea viene y va a pasarle factura y va a venir con una posición revanchista, en primer lugar este servidor como responsable de dirigir el órgano legislativo no acompaña ninguna acción de revanchismo, no acompaña ninguna decisión legislativa que vaya de alguna manera a retar al otro órgano. Yo lo que debo acompañar son aquellas acciones o decisiones que nos permitan construir acuerdos de forma conjunta. Se saca del aire la idea entonces de vetar, por lo menos ahora de sí. superar el veto del 648. Lo van a compartir muchos miembros, muchos diputados, especialmente de Junta Directiva. Si tú lees el comunicado que este día sale en los periódicos del país, te lo dice de forma clara. Si ves ese comunicado, no es confrontativo, no hay, no. No es quizás el término de confrontación es por estar... no arma berrinche, no arma confrontación. Estamos tendiendo, digamos, el puente y le decimos, Ejecutivo, estamos en la disposición de trabajar juntos. Nosotros no vamos a confrontar. Por muchos tweets que obviamente vengan y hagan señalamientos en los cuales se busque provocar, no vamos a entrar en provocaciones, porque al país no le conviene. Tenemos un gran reto, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, de que la emisión de los 3.000 millones de dólares, bajo el supuesto que no logremos, digamos, conseguir esos recursos por la vía de deuda contratada, nos vayamos a deuda bonificada, esos bonos tengan un valor en el cual nosotros podamos captar, digamos, esos recursos tal como lo aprobamos, que regresen y recuperemos la imagen o la categoría que teníamos antes de la entrada en vigencia de estas cuarentenas y esta emergencia nacional que se dio por el virus. Ok, el fiscal general de la República hace unos 15 minutos acaba también de sentar su postura frente a esta decisión de la Sala de lo Constitucional de mandatar al Ejecutivo y al Legislativo sentarse y sacar en un tiempo prudencial de 4 días, 5, lo que sería una nueva normativa que cumpla con todos aquellos parámetros constitucionales. Así les está ordenando. Dice el fiscal general, la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado sobre la legalidad y efectos de toda la normativa emitida con respecto a la pandemia. Ahora, nuestra misión es asegurarnos que nadie incumpla lo ordenado. Y si esto sucede,
actuar de manera inmediata en contra de los infractores. Sigue, nuevamente, la Asamblea Legislativa y el órgano ejecutivo tienen la oportunidad y obligación de ponerse de acuerdo para emitir una ley que vele por la salud y respeto de los derechos fundamentales de los salvadoreños. No es excluyente. He dicho. Okay. Eso de he dicho, yo lo acabo de mencionar. Es decir, puntualmente, nuestra misión es asegurarnos que nadie incumpla lo ordenado. Si esto sucede, actuar de manera inmediata en contra de los infractores. Bueno. ¿Qué debe contener, digamos, un estado de emergencia en relación a esta sentencia que la sala nos manda a construir? En primer lugar, debe de contener, digamos, y estamos obligados a orientar nuestros esfuerzos en los diferentes rubros. Salud, ¿qué tenemos que hacer, digamos, en el área de salud? En la parte económica, en la parte social, tenemos que dejar claro en ese decreto. Por lo tanto, quiero expresar lo siguiente, Ernesto, que fundamentar criterios no es confrontar, no es confrontar, es tratar de buscar consensos, y ese consenso lo tenemos que construir entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Por el bien del país debe ser así. Y no debemos de estar, digamos, en quién tiene la razón. La Constitución ya marca, digamos, cuál es la responsabilidad de cada órgano. Y yo estaría, de alguna manera, totalmente de acuerdo con el Ejecutivo que el Legislativo no le cumpliera al país. A manera de ejemplo, supone que la tormenta nos golpeó el día 30, 31 de mayo y la Asamblea hubiera tomado la decisión de sesionar hasta el jueves siguiente. Esta asamblea estaba, digamos, estaba acorde a las expectativas o acorde a las necesidades del país, no, pero demostramos lo contrario. Estuvimos reunidos a temprana hora del día domingo 31, esperando el decreto de emergencia nacional. ¿Eso qué te quiere decir? Que hemos sido siempre, digamos, un órgano legislativo responsable de nuestros actos, y me refiero a los 84. Porque los 84 podemos tener diferencias ideológicas, pero tenemos claro nuestra responsabilidad con el país y con toda la población. ¿Qué querrá decir el fiscal general cuando dice, y si esto sucede, actuar de manera inmediata en contra de los infractores? Bueno, yo creo que si lo ves entre líneas, va a proceder penalmente con alguien, si alguien obviamente viene y atropella derechos constitucionales de los ciudadanos. O en este caso en particular se siguen haciendo las cosas o tomando decisiones al margen de la ley. Eso es lo que está diciendo. Okay. Cualquiera que actúe al margen de la ley, esta fiscalía va a actuar. En otras palabras, eso está diciendo. Se lo está diciendo al Ejecutivo y al Legislativo. Se lo está diciendo al Legislativo, pero acordémonos que al Legislativo le corresponde legislar. Nosotros, a excepción de Junta Directiva que tiene, digamos, actos administrativos, hay actos jurídicos, pero se lo está diciendo más al Ejecutivo, en el sentido de que quien tiene el accionar a través de la Policía Nacional Civil, del Ejército, del Ministerio de Salud y todo lo que ya, digamos, el aparataje, es el Ejecutivo. El Legislativo, tal vez ese es el mensaje que está enviando. Nosotros vamos a actuar, nosotros vamos a dar nuestro respaldo. Por lo tanto, no cabe, digamos, una amenaza de que va a proceder penalmente. ¿A tiempo en contra, o tardíamente está sentando su posición la Fiscalía? Recojo un poco el espíritu del reclamo de algunos juristas que han estado diciendo de que la Sala y la Fiscalía debió haberse manifestado en todo este tiempo atrás, en las cuales han surgido todo este tipo de impases. Mira, está bien que lo digan los juristas, los analistas, pero no un político tomador de decisión como yo, ni un político obviamente que es parte de los 84 diputados. Yo he manifestado de que no es, cómo es que cuando el Ejecutivo viene y toma, digamos, vierte una opinión bastante fuerte en contra de la Sala, está atentando contra, digamos, contra las decisiones de un órgano independiente.
pero cuando nosotros lo hacemos es bueno, que es lo que, por ejemplo, el día de ayer no le vi gracia a algunos diputados que señalaron a la sala de que se estaba tardando, todo en su tiempo. Y todavía le mandé a decir por WhatsApp que evitaran, sacar, algún tipo de mensajes que vinieran y pusieran entredicho el papel fundamental de la honorable Sala de lo Constitucional, porque es como que la sala de alguna manera también a nosotros venga y nos diga cómo tener que legislar. Nosotros no podemos decirle a la sala cuándo tiene que actuar y cómo tienen que ser sus sentencias. Sus sentencias, en lo único que podemos estar de acuerdo es con cualquiera de los tomadores de decisiones, en el caso del órgano legislativo, es en que las sentencias se deben de cumplir al pie de la letra, pero no criticar porque no actúa o porque no responde de acuerdo a mis propios intereses o a las expectativas del momento. Tampoco estoy de acuerdo con criticar, la acción pasiva del fiscal. Él sabrá lo que está haciendo. Además, él juró cumplir y hacer cumplir la Constitución, de manera tal de que cualquier acción u omisión de parte del fiscal, él tendría que responder ante la ley. Entonces, es el defensor del Estado. Sí, por eso. Entonces, pero está bien que lo diga un jurista. ¿Por qué? Porque vivimos en un estado de libertades. Y lo pregunte un periodista. Y que lo pregunte un periodista, pero que lo diga un tomador de decisión, que es parte de un órgano, no nos corresponde. Podemos de alguna manera generar un debate al interior. Claro. ¿Qué se lee entre líneas? No, entre líneas lo que le está diciendo, cumpla porque si no voy a proceder. Sí, así es. Eso te está diciendo el fiscal ahí. Pero bueno, pero se ha adelantado. Yo al final no creo que... ¿La sentencia fue a qué horas? Creo que fue tipo 11 de la noche. Sí, ya como eso a las 10. 10 y media. 10 creo que por ahí anduvo. La conocimos más o menos como a las 10:45, 10:40. Reaccionar así de forma inmediata mientras no hayamos leído, de forma muy detallada la sentencia. Pero sí no cala, enhorabuena, esta postura de la sala. Ya te lo dije. Nosotros creemos de que esta sala, con esta sentencia, lo que está haciendo es modular, las funciones de cada órgano, y le está diciendo, miren, no se pasen de la raya, nosotros estamos obligados a hacer cumplir la Constitución. No crean que, es más, se lo dice allá al final, ¿verdad? El hecho de que usted venga y se lo vuelve a decir, porque esto es de forma reiterada, el hecho de que usted venga y cambie los decretos ejecutivos, aduciendo que está burlando el seguimiento y la vigilancia de esta sala, toda acción toda acción manifestada en decretos, esta sala va a hacer que se cumpla. Y toda acción realizada por los órganos que obviamente están siendo observados, a través de una norma, son nulos los actos. Te lo dice porque mira lo que dice, en la parte de la sentencia. Te dice aquí, y te voy a leer uno de los párrafos, el análisis que de alguna manera... En el caso particular de los decretos legislativos y señalamientos, es que fue una medida radical. Te dice que la decisión del 611, del 594, 611 y 639 fue una medida radical, te dice la sala. No justificada, lo que presentó el Ministerio de Salud sobre el desarrollo del COVID-19 en El Salvador. No habilitaba medidas tan radicales como la suspensión de derechos, ya que se analiza que hay acciones puntuales que pueden realizar el Ministerio de Salud sin que implique restricción de derechos constitucionales de los salvadoreños. O sea, te lo está diciendo. Entonces, y te va desarrollando. Primero viene y nos pega una sacudida, aunque los decretos ya no tienen vigencia, pero claro, como de allá, de esos decretos, nacen también los decretos ejecutivos, termina expulsando del ordenamiento jurídico los decretos ejecutivos. Y te sigue diciendo la sala lo siguiente: es importante, puesto que impone a la Asamblea la obligación de ser más exhaustiva ante el requerimiento de restricciones de derechos, provengan estos requerimientos del Ejecutivo o del otro funcionario.
una exigencia además para el Ejecutivo es buscar otras alternativas antes de proponer la suspensión de derechos. Yo creo que lo que ha hecho esta sala, desde mi punto de vista, y no sé si tú lo compartís, y lo vuelvo a reiterar, es modular posturas y evitar la confrontación. La confrontación no nos lleva a ningún lado. Por lo tanto, nosotros nos hemos comportado, digamos, de forma tal de no confrontar. Y en ese sentido hemos hecho algunos, no tal vez regaños ni llamados de atención a ningún diputado, porque no tengo esa potestad y no lo debo de hacer. Pero sí les he pedido que consideren cualquier opinión vertida en contra de la decisión de un órgano. Al final somos un órgano democrático por excelencia, representamos a una población que supera los 2.300.000 salvadoreños y de hecho tenemos que actuar con responsabilidad al momento de tomar decisiones. Bueno, el tiempo se me fue. Creo que fue bien oportuno tener la presencia del presidente del Congreso salvadoreño acá esta mañana en el marco de toda esta situación que hemos analizado y sobre todo también ya con la postura oficial del fiscal general de la República que dice, una vez mandatada la sala con lo que se ha pronunciado, nuestra misión es asegurarnos que nadie incumpla lo ordenado. Y si esto sucede, actuar de manera inmediata en contra de los infractores. Ahí está. Bueno. Vamos a ver qué Manos a la obra, a trabajar. Gracias por haberme acompañado. Sí, quiero aprovechar este canal para poder decirle a mis compañeros diputados, a los 83 diputados y diputadas, que estemos pendientes de cualquier decisión que tome Junta Directiva en relación a que estemos a las expectativas de una convocatoria, si así lo aprueba la Comisión Política. Si así el Ejecutivo estaría, estaríamos a la expectativa de que el Ejecutivo envíe una solicitud de un decreto en particular que de alguna manera cubra el tema de la emergencia nacional. Ok, aquí hay un comentario con el cual en 6 días trabajaron el 90% de la ley, que es el 648, que estuvieron de acuerdo. Hoy tienen que ponerse de acuerdo en un 10%. Es mucho más fácil si hay voluntad de las Comparto partes. con mi amigo, lo único que ese 10% difícilmente nos vamos a poner de acuerdo, porque nosotros no vamos a restringir, no vamos a entrar en violar la Constitución o los derechos individuales de las personas. Es que es bastante complicado. Venir y decir que vamos a dejar dentro de un decreto qué persona con el número de DUI le corresponde el día lunes, el martes, el miércoles. Eso ya no debe de ser. Eso no puede ser, porque entonces, si nosotros hubiéramos metido ese capítulo, en este momento lo estuviera expulsando la sala, porque la sala es cuidadosa y es vigilante de que no se violenten los derechos individuales. Gracias, presidente, por haberme acompañado. De los salvadoreños. Como Muchas siempre, agradezco la apertura que siempre tiene para venir a hablar de cara y frente a nuestros televidentes de estos temas. Gracias por haberme acompañado. Gracias. ¿En qué consiste la reforma que le va a permitir al Banco de Desarrollo de El Salvador, Bandesal, otorgar créditos directos a las MIPYMES o a los sectores afectados por esta pandemia? Es bien interesante el tema que vamos a tener a continuación. Acompáñenme. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Como siempre, seguimos llevándoles a ustedes de primera mano temas de mucha importancia, especialmente cuando se trata de analizar el contexto en el que el país se maneja. Se recuerden que estamos en un estado de emergencia en la que se está atendiendo el tema del COVID-19, el impacto, las implicaciones, todo esto que ha tenido. De hecho, ahí están las imágenes de nuestras cámaras ubicadas en diferentes puntos de la capital para conocer un poco la movilidad con la que se está manejando la población.
Insisto, a raíz de la sentencia emitida por la Sala de la Constitucional que mandata al Ejecutivo y al Legislativo ponerse de acuerdo en 4 días para poder sacar una ley que verdaderamente no viole la Constitución, sigue vigente el decreto 29. Por tanto, usted trate la manera de, si no tiene, digamos, mayor urgencia de salir, pues mantenerse siempre bajo este estado de cuarentena. Así es que ahí están las imágenes que nos ponen al día sobre cómo está la ciudad capital. ¿Cuál es el cambio sustancial en la reforma que le va a permitir a Bandesal otorgar créditos directos a los sectores productivos? Es un tema muy importante. Hoy me acompaña acá en nuestros estudios el presidente de esta institución financiera, Juan Pablo Durán, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, presidente. Bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias, Ernesto. Un cordial saludo al pueblo salvadoreño. Con el mayor gusto vamos a comentar cuál es la trascendencia y la importancia de esta transformación que hemos logrado en la ley de Bandesal. Me encanta, en medio de este ambiente, de esta obra que sin duda alguna está bastante convulsionada, encontrar noticias frescas y motivadoras. El hecho de que aquellos sectores vulnerables y que de alguna manera han sufrido el impacto de esta pandemia pueden llegar a tener un alivio económico a partir de todas estas reformas en las cuales se está colocando a Bandesal. ¿Cuál es el cambio sustancial? ¿Qué es lo que se está buscando acá para entender mejor el tema? Muy bien. Cuando llegamos a la presidencia de Bandesal, mi primer informe al presidente de la República en los primeros días es que Bandesal no estaba cumpliendo la misión para lo que fue creado. Un banco de desarrollo ya está definido cuáles son los roles que juega en el mundo. Principalmente su labor es proporcionar financiamientos oportunos en las mejores condiciones posibles, principalmente a la micro, pequeña y mediana empresa, porque este es como el vivero empresarial. Si la micro avanza y se convierte en pequeña, la pequeña en mediana y la mediana en grande, estás generando ese círculo virtuoso de la economía y estás generando potencializarla y vigorizarla. Si eso no pasa, entonces los segmentos se quedan estancados. Los micros pasan muchos años siendo micros, los pequeños muchos años siendo pequeños, y entonces la economía parece estancada. Bandesal tiene como función principal asignadas 3 grandes responsabilidades: asignar recursos, dar entrenamiento empresarial y además proporcionar garantías complementarias para aquellos empresarios que no tienen suficiente garantía para obtener los créditos que necesitan para llevar adelante sus empresas. Comprenderás entonces que el papel que estaba jugando Bandesal era que obtenía recursos gestionados a través de la banca multilateral, a través de la banca internacional, y los canalizaba a través de 63 instituciones, sin ningún control de nada, a libre albedrío. Sucedía que cuando llegaban los financiamientos a los empresarios, estaban llegando en iguales o peores condiciones que si lo hicieran en un banco comercial. ¿Dónde quedaba entonces la labor de Bandesal? Es fácil de entenderlo. Simplemente se anulaba y no teníamos una banca de desarrollo como debe de ser. A partir de eso, con fe en Dios y con fe en lo que lo íbamos a lograr, comenzamos todo un diseño de transformación del banco que pasaba por varias fases. La primera de ellas era cambiar su estructura administrativa para ponerla en sintonía con una banca de primer piso. Hay una enorme diferencia entre simplemente canalizar recursos al resto de la banca a que hacerlo de forma directa con el empresariado. Había que cambiar toda su normativa interna, desde su manual de gobierno corporativo, todo lo que son sus manuales de procesos y procedimientos, todos sus reglamentos, sus políticas de crédito, etcétera, igualmente para irlo encaminando hacia ese propósito. Y finalmente, la parte más compleja, lograr consensar internamente en el gobierno, por supuesto con el visto bueno y el liderazgo del presidente Nayib Bukele, cómo se debía transformar Bandesal a nivel jurídico y llevar esto luego a la Asamblea Legislativa. Bien, ¿qué cambios logramos para ir al punto y responder tu pregunta? Comenzamos limpiando la ley en aspectos puramente formales. Por ejemplo, se llamaba Ley del Sistema Financiero para el Fomento. O sea, era una cosa rara el nombre. ¿Por qué? Porque en un artículo único que tenía la ley hablaba de que había que crear un sistema financiero de fomento a la producción donde iba a participar banco hipotecario, banco de fomento, Fonavipo, pero no la desarrollaron en la ley. Entonces ese era un artículo que estaba de más, porque nunca se desarrolló en la ley. Dijimos, limpiémoslo y pongámosle el nombre correcto: Ley del Banco de Desarrollo de la República de El Salvador. Primer aspecto de orden formal. Segundo, la Junta de Gobernadores del banco la presidía el Ministerio de Hacienda.
concluimos que lo más natural es que lo presida el Ministerio de Economía. ¿Por qué? Porque la labor que hace Vandesal no está muy relacionada a la parte hacendaria, sino a la parte económica. Tiene lógica entonces que el nuevo presidente, o la presidenta en este caso de la Junta de Gobernadores, será la ministra de Economía. Tercero, empezamos a hablar de la necesidad de tener una normativa especial. No vas a aplicar la misma normativa a un banco comercial que a un banco de desarrollo. Primero, nosotros no financiamos consumo, no financiamos tarjeta, no financiamos vivienda, no aceptamos depósitos del público, no manejamos cuentas de ahorros del público. O sea, es una banca de desarrollo, no es una banca comercial, total. Para entender mejor esto. Entonces, como es una banca de desarrollo, necesita una normativa por parte del Banco Central de Reserva ad hoc a las funciones de la banca de desarrollo. No se tiene. Entonces, hoy en la reforma hemos dicho que durante 6 meses tiene el BCR para crear una normativa apropiada a lo que es la gestión bancaria de desarrollo. También estos son cambios puramente formales de lo que te estoy hablando. Pero cuando ya entramos a las esencias, o sea, vamos a hablar de la parte del negocio, ¿cuál es la transformación que se hace? En el año 2011, cuando se transforma el Banco Multisectorial de Inversiones a Banco de Desarrollo de El Salvador, se convirtió en un banco híbrido. O sea, ya éramos de primer piso. En la ley ya éramos de primer piso. Podíamos trabajar primer piso y podíamos trabajar segundo piso. Aunque no se viese o no se viera aquello, digamos... Porque misteriosamente, para no llamarle de otro modo, en un solo artículo le amarraron los pies y las manos al primer piso. Claro. En un solo artículo. En el artículo 45 le metieron 4 o 5 amarras. La primera de ellas, que no podíamos dar un financiamiento menor al 2% del patrimonio del banco. Eso es 5 millones. Quiere decir de que si usted me pedía 100,000, 200,000, medio millón, 1 millón, 3 millones, no podía. No podía. Solo de 5 para arriba. Pero irónicamente, un artículo anterior me decía que tenía que potenciar la micro, pequeña y mediana empresa. ¿Y cómo le iba a potenciar si no podía dar menos de 5? Pero no paraba ahí. Que solo podía financiar el 50% del proyecto. ¿Y quién te iba a dar el otro 50%? O sea que tenía que ser un proyecto de $10 millones para que Vandesal pudiera participar. ¿Cómo podía un pequeño empresario de una imprenta? ¿Cómo podía accesar a Vandesal? Decime tú. A Vandesal se le estaba diciendo que era como mínimo 5 millones que le podía dar. Sí, pero que eso fuera la mitad. Porque el proyecto tenía que ser el doble. Y el otro tenía que conseguir en otra parte los otros 5 millones. Pero no bastaba con eso. El rostro social nunca lo ha tenido. Nunca lo ha tenido. Pero no bastaba con eso. También nos prohibieron en la ley, en ese mismo artículo, financiar capital de trabajo. Dios mío, si eso es lo que todo el mundo va a buscar, capital de trabajo. Para aumentar volúmenes. Después para aumentar de esta situación, lo que necesitamos... Todo el mundo quiere capital de trabajo. Y el banco no podía. O sea, antes de la reforma no podía. Entonces, aunque tuviera el dinero, no podía, porque lo tenía prohibido. No podía comprar deuda productiva. ¿A qué se le llama deuda productiva? Si tú eres un pequeño empresario, y tienes una empresa, debes 1 millón, pero te están cobrando el 13, 14, 15%, y Vandesal te puede dar el 7, o te puede dar el 6,5, te baja la mitad los costos que tú estás invirtiendo. Pero no podíamos hacerlo, también lo teníamos prohibido. Entonces, en resumen, era para que no operara. En un solo artículo le pusieron todas las trabas para que no funcionara. Ok, voy a hacer una pausa. ¿Le va a gustar esto a la banca privada? ¿Le gustará escuchar esto que estamos hablando? No sé. Digo, no por el hecho de compromiso y de llevarnos a eso. Te voy a contar. El punto es que es un competidor fuerte que va. Pero es que mira, que claro, no es una banca comercial, ¿verdad? Tiene sus otros productos. El Estado no está para competir abiertamente con una banca privada, no es ese nuestro objetivo. Claro. Pero sí, oíme bien, atender los sectores que están excluidos, mejorarle las condiciones a los que están ahogándose porque las condiciones en que han contenido los financiamientos no son los mejores. Potenciar aquellos grandes proyectos que tienen un impacto social positivo o que son amigables con el medio ambiente. Eso sí es banca de desarrollo aquí en la India y en la China. Y los bancos de desarrollo conviven con el resto de la banca privada en todas partes del mundo. Y la banca privada aprende a competir con los bancos de desarrollo. Tiene que ser así. Es tan simple como eso. ¿El país no ha tenido una banca de desarrollo? No, no ha tenido. Hasta hoy no la ha tenido. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Voy a la pausa, 7:37. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Diálogo con Ernesto López.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Bandesal contará con más herramientas para apoyar a empresarios y sectores vulnerables. Hablamos de toda esta transformación en la que va a sufrir Bandesal. Obviamente va a ser un competidor muy fuerte en el mercado, ¿cierto? Vamos a ver. Los bancos de desarrollo tienen sus nichos de mercado. Hay que dejarlo muy claro. Micro, pequeña y mediana empresa. ¿La gran banca de este país está financiando ese sector? No, no lo está haciendo. Quien lo hace es la banca estatal, la banca cooperativa. ¿Qué vamos a hacer ahí? Una alianza. La misma reforma nos lo permite. La misma reforma nos permite que Bandesal, con su brazo de gestión de fondeo, pueda canalizar líneas especiales a la banca estatal y a la banca cooperativa para que también compitan en buenas condiciones. Pero con condiciones. Claro, no a libre albedrío, que simplemente le suban 5 o 6 puntos, porque si no caemos en lo mismo. Sí. Entonces, la idea es que la mayor cantidad de instituciones financieras empiecen a darle beneficios a nuestros empresarios. Es que mira, te voy a decir algo y voy a hacer un pequeño paréntesis, Neto. Ha habido demasiada aflicción en la parte económica y principalmente el sector empresarial, porque han visto la pasión y entrega con que nuestro presidente Nayib Bukele ha estado defendiendo el tema de salud y la vida. Y ellos creen que el presidente no va a hacer lo mismo en el tema económico. Están equivocados. Con la misma pasión que ha defendido la vida y defiende la salud, va a impulsar la economía. Lo que quizás no hemos tenido es un poquito la habilidad de comunicarles lo que estamos haciendo. Hay un plan de seguridad alimentaria. Hay un fideicomiso de recuperación económica de 600 millones. Hay una reforma de Bandesal que jamás hubiera sido posible si no fuera por la valentía del presidente Nayib Bukele. Si lo que vos estás diciendo es cierto, es obvio que Avanza o algún gremio de bancos no le hace gracia a esta reforma. Eso es correctísimo, Neto. Pero ahí se ve el liderazgo y la determinación del presidente. Él dice, no, yo necesito más competencia. Yo necesito que bajen los intereses. Yo necesito que los empresarios tengan un banco aliado, un banco amigo, y no se fijen las presiones que le pueden venir de otro lado. Que no reconocerle eso al presidente sería absurdo. Lo que pasa es que ha habido como demasiada impaciencia, o quizás no hemos sido muy buenos comunicadores, en decirle a los empresarios, miren, es cierto, hay un estrés tremendo, pero una vez pase el estrés, ¿sabes que yo me estoy preparando para que en el momento que la Asamblea apruebe ese fideicomiso y estén los fondos, 3 días después, yo voy a salir a distribuir ese dinero de forma ordenada y transparente. Voy a buscar mecanismos para que gente externa al banco esté vigilando la operación. Todo va a quedar automatizado. Nadie va a decir que hubo una triquiñuela en eso. Lo que nos vamos a asegurar es que si se termina el dinero, todos quedamos satisfechos que ahí se terminó. Pero los 600 millones que ha planteado el presidente se van a canalizar directamente a los sectores, primero micro, pequeña, mediana y se ajusta la gran empresa. Ese es el orden. Así de lógico. ¿A quién se va a privilegiar? Era la pregunta que tenía. No, estamos claros. Micro, pequeña, mediana. Porque cualquiera puede pensar que el gobierno, como sus reuniones las ha tenido con grandes empresarios y no han sido pequeños empresarios, ¿a quiénes se va a beneficiar? No, mira, el presidente se reúne con los grandes empresarios por el peso económico que ellos tienen y para tomar algunas decisiones más o menos consensuadas. Pero los grandes sobreviven por sí solos. Los grandes tienen suficiente robustez y fuerza. Los que necesitan el auxilio, porque unos están en estado agónico y otros en estado crítico, son los micros y los pequeños y los medianos. Y que es la mayoría. Que es la gran mayoría, es la base de la pirámide. A esos hay que llevarles el vaso de agua en el desierto. ¿Y cuál es el vaso de agua en el desierto? Ese fideicomiso. Porque les va a llevar el subsidio para los empleados, que no es retornable. Y el dinero que les va a llegar para capital de trabajo va al 3% a 10 años, con un año de gracia plena. No hay acumulación, un año no vas a pagar nada. Tu primera cuota va a ser el 13º mes. Esa va a ser una gran bendición para todos los pequeños y medianos empresarios. Aquí el tema es que no hay mucho que debatir. Entiendo que el día de ayer la comisión prolongó un poco el debate del fideicomiso. Yo esperaría, honestamente, que no vayamos a complicar el fideicomiso con otras cosas en el ambiente. Okay. El fideicomiso es de verdad una urgencia para auxiliar al sector empresarial. ¿Pueden haber presiones políticas para no aprobar esto? Pues no lo sé, pero sería absurdo. Es que yo creo que la inteligencia de los políticos debe de ser que nos vamos a dar de galán en el campo político, pero no en el campo económico, no en el campo social, no en el campo del bienestar común. Eso es absurdo aquí en la India y en la China. Nuestra clase política tiene que dar un salto. Quítense la gana en el tema político. Y digo quítense porque yo no estoy en el área política. Pero en el tema meramente de bienestar, en el tema social, en el tema económico, no deben de mezclar. Y ese fideicomiso ya está bastante consensado. Se platicó
claramente con la ANED cuando la ANED no era un partido de oposición, cuando la ANED estaba liderada y en ese momento se podía hablar con ellos porque era una federación de gremiales. Se consensó con ellos. Lo mismo con los diputados. Significa entonces de que si eso ya está consensuado, no debería de haber mayor discusión para ratificarlo. Ya hay una ley marco que establece hasta los montos que van a ir designados para cada sector. Significa entonces que con el consejo de administración que va a tener ese fideicomiso vamos a poder canalizar esos recursos de una manera rápida. Pero volviendo a Bandesal. Bandesal entonces hoy va a poder dar desde $500 hasta $37 millones. Claro, al que le demos de 10, 15, 20 millones es porque de verdad nos ha convencido que es un proyecto de impacto social. Es un proyecto que mueve un tema de energía limpia, un tema que mueve un tema medioambiental muy positivo para el país. Si no, no nos metemos porque no es tema de ir a competir con los grandes. O sea, no nos interesa un proyecto solo por ser proyecto. Pero el banco sí se tiene que apuntar si es un proyecto que va a favorecer a la población en el orden social o económica. En la micro, pequeña y mediana, ahí sí vamos a crear diversidad de líneas. Otro de los cambios importantes que tenemos es que la mitad de las utilidades del banco anuales se van a convertir en líneas de crédito especiales. ¿Para quiénes? Para los sectores más excluidos, para los que nadie les da financiamiento, para los que andan tocando puertas y nadie les da, para los micros, para los emprendedores. Para ellos vamos a hacer líneas especiales con el 50% de la utilidad anual que van a dejar la rentabilidad del banco. Esa es una ventana social. También vamos a tener el 10% de las utilidades para canalizarlas directamente en apoyo al arte, la cultura, el deporte, la salud y la educación. Ya no solo vamos a financiar aquellos eventos corporativos que hagan las gremiales empresariales, sino que también vamos a apoyar aquellas expresiones de arte, cultura, deporte, etc. El banco también va a tener una ventana de responsabilidad social que nos parece muy buena. En el tema de garantías. Pero qué mejor responsabilidad social el que apoyar con créditos que realmente sean a bajo intereses y con las condiciones que hablamos. Mejor responsabilidad social es para darle mantenimiento a los empleos, la productividad. Es lo que necesitamos en este país. De acuerdo, pero también queremos bajar con responsabilidad social a esos sectores que no son empresarios, que están ahí de alguna manera con mayor exclusión. Y lo otro, el Fondo Salvadoreño de Garantía. El Fondo Salvadoreño de Garantía no es otra cosa más que poder apoyar a los pequeños y medianos empresarios con garantías parciales de créditos productivos. Tú estás llevando adelante una empresa y tenés la limitante que por falta de garantía no puedes tener el fondeo que necesitas. Bandesal te va a poner la mitad del fondeo, la mitad de la garantía. Voy a hacer una pausa y hablamos un poco del cierre de este. ¿Y qué es lo que queda? ¿El presidente ya tiene va a tener que el presidente estoy seguro que esta semana va a sancionar, va a mandar a publicar y 8 días después el banco está totalmente listo. Ya listo. Vamos a la pausa última y regresamos con el análisis concluyente de esta buena noticia para todos, el hecho de que Bandesal deja de ser un banco de segundo piso, ¿verdad? Vamos a seguir trabajando el segundo piso, pero trabajado de una manera distinta. Interesante. Vamos a terminar de definir eso. Regresamos. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a aprovechar estos minutos para poder comprender este otro elemento tan importante que tiene que ver con el proceso ya de colocación de estos fondos. Va a depender de la aprobación del fideicomiso en la Asamblea Legislativa para ya obtener y una vez ya sancionado u observado el decreto que entendería que lo va a sancionar el presidente, ¿no? De la reforma de Bandesal. Para que Bandesal se convierta en un aliado clave y estratégico por mandato del presidente, necesitamos lo siguiente. El presidente va a sancionar y publicar la reforma de ley y con eso Bandesal va a ser de forma permanente un banco que va a operar en primer piso y en segundo piso. ¿Ok? Y vamos a abrir todas las líneas de crédito y vamos a buscar los mejores recursos y vamos a ir gradualmente apoyando los diferentes sectores productivos. Pero tenemos una emergencia en el país y esa emergencia no la alcanza a cubrir Bandesal con sus propios recursos. Necesitamos esos 600 millones que van a entrar por el fideicomiso de recuperación económica. Esos 600 millones ya están establecidos, 140 en subsidio, 360 en créditos para la empresa formal y 100 millones para la empresa informal.
La Asamblea tiene que crear por decreto el fideicomiso. El Estado tiene que buscar, el gobierno tiene que buscar los fondos y luego ser ratificados por la Asamblea para que se firme la escritura pública entre el ministro de Hacienda y este servidor, y luego 3 días después empezamos a canalizar los recursos hacia los diferentes sectores empresariales. Esto nosotros nos venimos preparando para hacerlo de manera ágil, sencilla, oportuna, de verdad, de la forma más incluyente posible, hasta donde ajuste el dinero. Y ese va a ser, como decía yo, a manera de metáfora, el vasito de agua en el desierto para después de la crisis que estamos viviendo. Hacer un llamado de que este es un tema eminentemente económico, de orden económico y social. Retrasar eso sería torturar a la de por sí ya bastante maltratada empresa que ha tenido que soportar un esfuerzo de país. Lo que ahora el presidente Nayib Bukele está haciendo es diciéndole, bueno, me acompañaron parando sus actividades, cerrando como se les pidió, ahora viene el Estado y les da la mano a través de una apertura de Bandesal con financiamiento más oportuno, un financiamiento en condiciones especiales para que ustedes puedan tener capital de trabajo y reactivar sus empresas. Y así como eso, hay otra serie de medidas que el presidente está trabajando y que va a anunciar próximamente en el área económica. Yo reitero lo mismo, no les quede la menor duda, estimados empresarios y empresarias. El presidente no es que no le dé importancia a la economía, lo habla y lo repita, ya viene el momento en que nos vamos a hacer cargo de la economía. Su primera prioridad ha sido defender la vida y defender la salud. Y eso es algo que le admiramos la enorme mayoría de salvadoreños, que haya puesto en ese orden de prioridades. Pero una vez estabilizada la pandemia, todas las energías del gobierno van hacia salir al encuentro, al rescate, a la recuperación de todas nuestras empresas. La reactivación económica. Lucía Lara de García dice, el sector informal que no es sujeto de créditos, en su mayoría, ¿entraría en esa línea? 100 millones de dólares van para ellos y van a 10 años, al 3%, con un año de gracia. O sea que es un dinero que les va a llegar soñado, como nunca han tenido dinero ellos. ¿De dónde provienen los fondos? Ya que en reiteradas ocasiones dijeron que no se tenía el dinero para pagar salarios, pregunta alguien más. Ok, esa es una gestión que está haciendo el ministro de Hacienda con diferentes organismos proveedores del fondeo. Lo último que conversé con él es que ya iba bien avanzado en obtener los recursos del fideicomiso. Lo que nos preocupa es que no esté aprobada la ley del fideicomiso, que es el primer paso, porque cuando vengan esos recursos hay que también ratificarlos para que ya formen parte del fideicomiso y podamos firmarlo entre Hacienda y Bandesal. Interesante. Ernesto, William Erazo, si calificamos los talleres automotrices pequeños que no estamos inscritos en Hacienda, ¿qué beneficios tendremos con las tasas de intereses? Dice. En el marco del fideicomiso van a poder accesar a los 100 millones de dólares. Los pequeños talleres van a estar sin duda incluidos ahí. La gran ventaja es que los microempresarios nunca han recibido un financiamiento en tan buenas condiciones como van a ser esos 100 millones de dólares. Vamos a ver, José Pena dice, felicitarlo a tu invitado. Una inquietud, ¿esa tasa que ofrece también es para la microempresa, tasa baja? Justo en el marco del fideicomiso, sí. En la tasa normal de Bandesal tendrá variantes, dependiendo cómo nos esté yendo en la captación de los fondos. Nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Relaciones Exteriores, principalmente en Europa, gestionando fondeo en las mejores condiciones. El margen de intermediación que va a poner Bandesal es bastante moderado, de manera que les puedan llegar tasas verdaderamente muy buenas, en muy buenas condiciones a los micro y pequeños empresarios. A ver, dice acá también... ¿En qué tiempo estaríamos? Bueno, ya lo explicó, que tendría que primero aprobarse el fideicomiso, fondear, es decir, buscar el recurso y luego colocarlo bajo la ratificación antes. Pero ambas de la cosas Asamblea van bien avanzadas. El fideicomiso está prácticamente negociado, solo hay que ver algunos detalles en la Asamblea. Yo espero que eso no le den larga y que de esta a la otra semana lo estuvieran aprobando. El proceso de búsqueda de fondos ya está bien avanzado, o sea, estamos muy cerca de poder disponer de esos recursos. Lo que no se vale es que en este momento que ya vamos a la recta final, por situaciones de orden político, vayamos a retrasar ese tipo de aprobaciones. A ver, Nena Guardado nos dice, Ernesto, ¿podría hablar un poco sobre si le darán seguimiento a los proyectos que quedaron aprobados, pero a la última hora les negaron el crédito? No me queda claro si se refiere a Bandesal o a otro tipo de banca, no me queda claro. Sí, yo tengo 3 meses cerrado mi negocio. ¿Puedo accesar, dice, a estos créditos? A ambos beneficios, al subsidio para pago de empleados, que es para 2 meses, el 50% de la planilla, hasta 99 empleados máximo,
y al financiamiento para capital de trabajo para reactivar su empresa. Para ambos va a poder aplicar. Los que tenemos antecedentes en DICOM, ¿qué chance vamos a tener, dice? Categoría A y B, antes de la pandemia, son los que van a prevalecer. Sin embargo, si su condición de mala calificación fue originada por un hecho extraordinario no imputable al empresario, podrá presentar su caso de forma individual a Bandesal. Ok, sí, en efecto, dice ella, es a Bandesal, dice Nena Guardado. Sobre el tema del proyecto que hicieron el trámite completo, pero a última hora le negaron el crédito. Bueno. Sí, se refiere a Bandesal. Perfecto, se puede perfectamente revisar para saber exactamente de qué se trataba el proyecto. Bueno, el tiempo se me fue, siempre es un agrado cerrar y colocar temas de mucha importancia, de mucho interés, como es el tema de buscar mecanismos que ayuden a aliviar la necesidad de muchos empresarios y ahora más que nunca en este tema de la emergencia que hemos vivido para reactivar la economía, Juan Pablo. Cierro diciéndote que Bandesal está a punto de aperturar San Miguel, ya tenemos nuestro edificio, solo lo remodelamos inmediatamente después de la pandemia y tendremos una hermosa centro de atención y centro de entrenamiento en San Miguel. En lo que resta del año vamos a abrir Santa Ana para tener ya a nivel territorial el banco, luego nos vamos a seguir expandiendo para llevar los servicios tanto de financiamiento como de entrenamiento empresarial a todo el país. También dejar bien claro que la forma en que Bandesal va a ir operando es que va a comenzar con unas determinadas líneas y luego va a ir ampliando en la medida que vayamos captando los recursos, que también es un proceso bastante trabajoso que hacemos a nivel de Europa. Bueno, gracias Juan Pablo por haberme acompañado y vamos a estar muy a la expectativa de lo que viene por delante. Perfecto, muchísimas gracias. Un saludo al pueblo salvadoreño. Bien, muchas gracias a ustedes también por haber estado atentos a nuestra transmisión. Gracias por ese voto de preferencia que tiene para nuestra programación. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.